¿Alguna vez sentiste que tu vida se te cayó a pedazos? Que todo lo que habías construido con tanto esfuerzo se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos y te quedaste ahí mirando los escombros sin saber por dónde empezar otra vez. Hay momentos en la vida donde uno siente que no puede más, que el alma no da más de tanto golpe, de tanto intento fallido. Y justo ahí, cuando el corazón está en ruinas, es cuando Dios te susurra al oído, volvé a empezar. Y vos pensás, otra vez, de nuevo arrancar desde cero, sí, las veces que sea necesario, porque mientras haya aliento, mientras todavía tengas un poco de fe en el pecho, todavía podés volver a empezar. No importa si perdiste el trabajo, si se rompió el matrimonio, si los hijos se alejaron, si el negocio se vino abajo o si cometiste errores que te pesan, Dios no terminó con vos. Lo que se rompió puede volver a armarse. Y no solo eso, puede quedar mejor que antes. Mirá, hay algo que aprendí con los años y con las cicatrices. A veces Dios permite que todo se derrumbe, no para castigarte, sino para reconstruirte sobre una base que no se mueva más. Porque hay edificios que no se caen por fuera, pero están podridos por dentro. Y cuando se quiebran, uno siente que perdió todo, pero en realidad está ganando la oportunidad de hacerlo bien esta vez. La vida no se trata de no caerse, sino de aprender a levantarse con más sabiduría, con más humildad, con más fe. Hay quienes piensan que fracasar es el final, pero para Dios el fracaso es apenas el comienzo de algo nuevo. Y si hoy estás escuchando esto y pensás que ya es tarde, déjame decirte algo con todo el corazón, no es tarde. Jamás es tarde cuando Dios está en la historia. A veces la gente te dice, ya está, déjalo, no insistas, no sirve. Pero vos sabés que en lo profundo del alma hay una voz que te grita que todavía hay algo por hacer. Y esa voz no es necedad, no es orgullo. Es la voz del Espíritu que te recuerda que todavía tenés propósito, que todavía hay capítulos por escribir. Porque si tu corazón sigue latiendo es porque Dios todavía tiene planes contigo. Y te voy a decir algo que quizá nunca te dijeron. Dios no se avergüenza de tus ruinas. Él no te mira con lástima, te mira con esperanza, te ve como un arquitecto que está por levantar su obra maestra. El polvo que hoy ves alrededor no es tu final, es el comienzo de la reconstrucción. Y cuando Él reconstruye, lo hace con materiales que no se quiebran. Mirá, yo sé que hay días donde te levantás sin ganas, donde ni querés abrir los ojos, donde te cuesta creer que algo bueno pueda salir de tanto dolor. Pero ahí, en medio de esa desesperanza, Dios te está esperando. No en el templo, no en la multitud, sino ahí donde llorás en silencio. Él se especializa en trabajar con corazones rotos, porque son los que ya no fingen, los que se entregan sin careta. Y si pensás que te equivocaste tanto, que Dios ya no quiere saber nada con vos, déjame decirte, eso es mentira. Dios no se cansa de perdonar. Vos te cansás de pedir perdón, pero Él no se cansa de darte una nueva oportunidad. No hay pecado tan grande ni caída tan profunda que la gracia no pueda alcanzar. La Biblia no está llena de héroes perfectos, está llena de gente que se equivocó una y otra vez y volvió a empezar. Ahí está Pedro, negando a Jesús 3 veces, llorando como un chico, sintiéndose el peor del mundo, pero Jesús no lo descartó. Al contrario, lo buscó, lo restauró, le dijo, apacentá mis ovejas. Le devolvió el propósito. Pedro no solo volvió a empezar, sino que se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Y si Pedro pudo, ¿por qué vos no? Porque el secreto no es cuántas veces caes, sino cuántas veces decidís levantarte. El enemigo no teme a los que nunca fallan, teme a los que fallan, lloran, se limpian las lágrimas y vuelven a intentarlo. Porque esa gente no se rinde y en sus heridas Dios escribe historias de redención. Y quiero que te grabes esto, cada nuevo comienzo con Dios es mejor que el anterior. Porque cuando Él está en el centro, hasta el dolor se convierte en maestro y cada lágrima riega una semilla de futuro. No importa cuántas veces tengas que volver a empezar, lo importante es no dejar de hacerlo. A veces me preguntan, Dante, ¿cómo se hace para volver a empezar cuando uno ya no tiene fuerzas? Y yo siempre digo lo mismo, no se trata de tener fuerza, se trata de tener fe. Porque si esperás a sentirte fuerte para arrancar de nuevo, vas a esperar toda la vida. Pero cuando das el primer paso, aunque tiemble todo, aunque no veas el camino completo, ahí es donde Dios se mete en la historia. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas creer que no estás solo. Cuando uno empieza otra vez, no lo hace con la misma inocencia del principio. Ya no sos el mismo. Ahora sabés lo que es perder, lo que es tropezar, lo que es llorar por dentro mientras seguís caminando. Y eso no te debilita, te hace más sabio. Porque el dolor enseña cosas que la comodidad jamás podría enseñarte. No lo veas como un castigo, sino como una inversión del cielo en tu carácter. Mirá, hay muchos que creen que Dios se enoja cuando uno fracasa y nada más lejos de la verdad. Dios no se escandaliza por tus caídas,
se conmueve cuando a pesar de ella seguís buscándolo. Cuando con las rodillas sucias y las manos temblando decís, Señor, no me sueltes, eso conmueve al cielo más que cualquier oración perfecta. Y si estás pensando, ya lo intenté todo y no funcionó, quizá ese es justamente el punto. Lo intentaste todo, menos rendirte de verdad en las manos de Dios. A veces uno planifica, calcula, empuja, hace todo lo que puede, pero se olvida de incluirlo a Él en la ecuación. Porque el problema no es tener sueños, ni querer prosperar, ni luchar por una vida mejor. El problema es hacerlo sin su dirección. Dios no está en contra de tus metas, ni de tu deseo de progresar. Al contrario, Él es el mayor soñador del universo. Pero cuando tus planes se vuelven más grandes que tu confianza, cuando empezás a acumular por miedo a que falte, cuando trabajás tanto que ya no tenés tiempo para escucharlo, ahí empezás a perder el rumbo. No porque Dios te castigue, sino porque te desconectás de la fuente. ¿Cuántas veces nos pasamos años corriendo detrás de cosas que creíamos indispensables y un día nos damos cuenta de que lo importante era otra cosa? La casa, el auto, la cuenta bancaria, todo eso está bien. Pero nada de eso te llena si no tenés paz. Y la paz no se compra, se recibe. La paz viene cuando sabes que estás en el lugar correcto, aunque todavía no tengas todo resuelto. Yo conocí empresarios millonarios que no pueden dormir por las noches y también conocí gente sencilla sin un peso que duermen como niños porque saben que su sustento viene de arriba. Entonces entendés que el secreto no está en cuánto tenés, sino en quién te sostiene. Y te aseguro que Dios puede volver a darte todo lo que perdiste, pero lo va a hacer de tal manera que no te pierdas a vos mismo en el proceso. Porque a veces Él te quita cosas que amás, no para hacerte daño, sino para salvarte de vos mismo. Hay pérdidas que son rescates disfrazados. Hay puertas que se cierran para evitar que te lastimes más adelante. Si hoy sentís que algo se terminó, no llores como quien no tiene esperanza. Quizá Dios está haciendo espacio para algo nuevo. Él no recicla ruinas, Él hace cosas nuevas. Por eso, cuando todo parece perdido, es porque el cielo está preparando un nuevo comienzo. Y cuando Dios empieza algo, lo empieza bien. Y te lo digo con el corazón en la mano. No te castigues más. No te quedes atado al si no me hubiera equivocado, si no hubiera confiado en tal persona. Todos tenemos capítulos que preferiríamos no haber escrito. Pero el pasado no puede cambiarse. Lo que sí podés cambiar es la manera en que lo mirás. Quizá eso que tanto lamentás fue lo que te trajo hasta este punto, donde finalmente podés entender lo que Dios quería mostrarte. A veces hay que tocar fondo para mirar hacia arriba. Y no es vergüenza caer, vergüenza es quedarse ahí cuando Dios te está extendiendo la mano para levantarte. Hoy quiero que entiendas algo profundo. No hay límite de intentos cuando se trata de la gracia. No hay cupo, ya usaste todas tus oportunidades. Cada mañana, dice la Biblia, sus misericordias se renuevan. Eso significa que hoy tenés una nueva página, limpia, sin tachadura. No importa lo que hiciste ayer, hoy puedes escribir otra historia. Y si alguien te dice que ya no mereces otra oportunidad, decile con paz, puede ser, pero mi Dios no se rige por merecimiento, sino por amor. Porque si fuera por mérito, ninguno de nosotros estaría acá. La gracia no se gana, se acepta. Y cuando la aceptás, te cambia para siempre. Hay gente que piensa que cuando algo se rompe ya no sirve más, pero Dios no trabaja así. Él es especialista en restaurar lo que otros desechan. Si te fijas bien, las mejores historias de la Biblia empiezan cuando todo parece perdido. José fue traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado injustamente y sin embargo todo eso fue parte del plan. Sin esas heridas nunca habría llegado al palacio. No fue un camino fácil, pero fue el camino correcto. Y así pasa con vos y conmigo. A veces creemos que los desvíos son fracasos, pero resultan ser la autopista que nos lleva al destino que Dios preparó, porque no hay un solo paso que se desperdicie cuando estás en sus manos. Incluso tus errores, si los rendís a Él, se transforman en parte del testimonio. Yo he tenido que volver a empezar muchas veces, y no te voy a mentir, duele. Duele reconocer que algo terminó, que un sueño se quebró, que alguien te falló o que vos mismo fallaste. Pero en cada comienzo nuevo descubrí algo que no sabía antes. Descubrí que Dios no me amaba por mis logros, sino por quién soy, que no tenía que demostrar nada, que podía descansar en su gracia y confiar en que Él sabía mejor. ¿Sabés cuál es el problema? Que a veces estamos tan ocupados tratando de sostener lo que ya se cayó que no nos damos cuenta de que Dios está diciendo soltá. Y cuando uno suelta, no está renunciando, está confiando. Soltar no es perder. Soltar es decirle a Dios, hacelo vos, porque yo ya no puedo más. Quizá hoy estás aferrado a algo que ya no da vida, una relación que te drena, un trabajo que te apaga, una culpa que te paraliza y Dios te está diciendo, déjame a mí, porque mientras vos estés tratando de controlar todo, Él no puede obrar.
El milagro empieza cuando te corres del volante y dejas que Él conduzca. Y sí, da miedo, porque a todos nos gusta tener el control. Pero la fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar aunque no entendamos nada. La fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo. Y cuando das ese paso, cuando decís voy de nuevo, pero esta vez con Dios, algo empieza a moverse en el cielo. Quiero que lo imagines. Cada vez que decidís volver a empezar, los ángeles hacen silencio, el cielo se inclina y Dios sonríe. Porque el cielo celebra más a un corazón que se levanta que a 1000 que nunca cayeron. No hay nada más poderoso que un alma quebrada que decide seguir creyendo. Y tal vez vos decís, pero Dante, ya no tengo la misma energía que antes, ya pasé los 50, me cuesta soñar como cuando era joven. Déjame decirte, Abraham tenía casi 100 años cuando Dios le prometió un hijo y creyó. No porque tenía fuerza, sino porque conocía a quien le había prometido. No importa cuántos años tengas, si Dios te prometió algo, todavía puede hacerlo. La edad no limita al que hizo los cielos. Yo he visto personas de 60, 70 años comenzar ministerios, negocios, proyectos, relaciones nuevas. He visto gente reinventarse cuando todos pensaban que ya estaban en el retiro, porque la vida con Dios no se mide en cronómetros humanos, sino en propósitos divinos. Si todavía estás respirando, todavía hay algo que Dios quiere hacer con vos. Y tal vez me digas, pero yo ya arruiné todo, no hay vuelta atrás. Escúchame bien, con Dios siempre hay vuelta atrás. No para revivir el pasado, sino para redimirlo. Él no borra los capítulos feos, los redime. Los transforma en testimonio. Donde hubo llanto, pone risa. Donde hubo vergüenza, pone honra. Donde hubo fracaso, pone propósito. Y si estás pensando que esto es solo discurso, mírate a vos mismo. Mira cuántas veces pensaste que no ibas a poder y sin embargo acá estás. Mira todo lo que superaste. ¿Te acordás de aquella noche donde creías que no ibas a salir adelante? Y mírate ahora. Dios te sostuvo, entonces te va a sostener otra vez. A veces no te das cuenta, pero hay milagros en tu historia. Hay momentos donde Dios te salvó sin que vos lo supieras. Donde algo no salió como esperabas, pero fue lo que te evitó un desastre. Hay puertas que se cerraron. Y vos lloraste por eso, pero si hubieras entrado, hoy estarías lamentando algo peor. Así obra Dios, en silencio, en lo invisible, pero siempre para tu bien. Por eso cuando escuches esa voz interna que te dice, ya está, no insistas más, contéstale, sí, voy a insistir una vez más, porque mientras Dios me dé aliento, voy a seguir intentándolo. No es necedad, es fe. Y la fe no conoce la palabra rendido. Hay una historia que siempre me conmovió y es la del profeta Elías. Ese hombre había hecho descender fuego del cielo, había visto milagros, había enfrentado reyes y falsos profetas. Y sin embargo hubo un momento en que se desplomó. Se fue al desierto, se sentó debajo de un árbol y dijo, basta Señor, ya no puedo más. ¿Te suena familiar? Ese ya no puedo más que sale cuando el alma se rompe. Y ahí cuando Elías pensó que todo se había terminado, Dios no lo reprendió, no le dijo, ¿cómo vas a decir eso? No, le mandó un ángel. Y el ángel no le dio un sermón, le dio pan y agua. Le dijo, come porque largo camino te resta. Qué ternura la de Dios. Qué manera tan amorosa de decirnos, descansa pero no te rindas, porque todavía hay camino por recorrer. Y eso te dice hoy el Señor. No te mueras en el desierto, todavía hay propósito, todavía hay camino. Y me encanta que el texto dice que Elías comió, durmió y volvió a comer. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer no es orar, sino descansar, comer, cuidarte, volver a nutrir el alma. Porque si estás agotado, no podés escuchar bien la voz de Dios. Y muchas veces no es que Dios esté en silencio, es que vos estás tan cansado que no podés oírlo. Y cuando finalmente Elías se recuperó, Dios lo llevó a un monte y no se le apareció en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Y ahí, en ese susurro, lo volvió a llamar. Le dio una nueva misión. Elías volvió a empezar. Después de haber querido morir, volvió a levantarse. Esa historia me recuerda que incluso los más fuertes se cansan. Que incluso los hombres y mujeres de fe tienen días donde se sienten vacíos, pero Dios no se rinde con ellos. Él no busca gente perfecta, busca corazones dispuestos a volver a intentarlo. Y si hoy estás en ese lugar donde sentís que no te da más el alma, escúchame bien, Dios no terminó con vos. El hecho de que todavía estés respirando, de que todavía estés escuchando esto, significa que el cielo no archivó tu expediente. El plan sigue en pie. Yo he conocido personas que después de un fracaso se aislaron, dejaron de servir, dejaron de creer, dejaron de amar.
Y entiendo ese dolor, pero quiero decirte que el aislamiento no sana. Lo que sana es la presencia de Dios. Lo que restaura es volver al altar, volver al propósito, volver a soñar. Porque cuando uno se desconecta de su llamado, se apaga por dentro. Dios no te diseñó para rendirte. No te creó para vivir derrotado. Vos fuiste hecho para avanzar, para crecer, para hacer luz. Y aunque hayas tropezado 1000 veces, eso no cambia tu esencia. Podés estar herido, pero no destruido. Podés estar cansado, pero no acabado. Y quizás alguien te dijo que ya no servís, que tu tiempo pasó, que otros lo harán mejor. Pero Dios no vota según la opinión de la gente. Él no elige por currículum, elige por corazón. Y si tu corazón sigue diciendo, sí, Señor, quiero seguir, entonces Él te va a levantar. Volver a empezar no siempre es volver al mismo lugar. A veces es un nuevo comienzo en otro escenario, con otras personas, con otro enfoque. Y está bien. No trates de revivir lo que ya no existe. No trates de reconstruir lo que Dios mismo decidió cerrar. A veces el milagro no está en que reviva lo viejo, sino en que nazca lo nuevo. Y si algo terminó no significa que fracasaste, significa que cumpliste un ciclo y los ciclos terminan para que empiecen otros. El error es quedarse mirando la puerta que se cerró sin notar que hay otra que se está abriendo. Yo no sé qué se cerró en tu vida. Tal vez una relación, una empresa, un ministerio, una etapa. Pero si lo entregás en manos de Dios, Él puede tomar eso que dolió y convertirlo en semilla de algo mejor. Nada se desperdicia cuando lo rendís al cielo. Y quiero decirte algo que puede sonar fuerte, pero es necesario. No todo lo que perdiste fue una pérdida. Algunas cosas fueron liberación. Algunas personas se fueron porque ya no podían acompañarte en el nuevo nivel al que Dios te quiere llevar. Y si insistís en retener lo que ya no te pertenece, vas a arrastrar peso innecesario. Soltá, confía. Volver a empezar no es debilidad, es valentía. Es reconocer que aunque no salió como esperabas, todavía crees que Dios puede hacer algo nuevo. Es mirar las cenizas y decir, todavía hay fuego. Hay algo maravilloso en los comienzos, aunque a veces estén envueltos en dolor. Los comienzos huelen a oportunidad, a esperanza, a promesa. Y si lo pensás, toda la Biblia está llena de comienzos. En el Génesis, Dios mira un caos, un vacío, una oscuridad, y de ahí crea belleza. Si Dios pudo sacar orden del caos, también puede hacerlo en tu vida. Yo sé que hay personas que están escuchando esto y sienten que su historia se volvió un laberinto, que ya no saben por dónde salir, que se levantan cada día con la sensación de estar repitiendo lo mismo. Pero escúchame, el Dios que abrió el mar rojo también puede abrirte un camino donde parece que no hay. El problema es que muchas veces queremos que el mar se abra sin dar el paso. Pero el mar se abre cuando uno obedece, cuando uno avanza, aunque el agua esté hasta las rodillas. Hay gente que se paraliza esperando señales y está bien buscar confirmación, pero llega un punto donde hay que moverse. Dios no guía autos estacionados. Él dirige en el movimiento. Cuando te decidís a volver a empezar, aunque no tengas todo claro, Dios va mostrando el camino paso a paso. Y te lo digo con sinceridad, volver a empezar no significa olvidar el pasado, sino aprender de él. Significa mirar atrás y decir gracias por lo vivido, por lo que aprendí, incluso por lo que dolió. Y luego dar vuelta a la página. Porque si seguís mirando lo que perdiste, no vas a ver lo que viene. Y lo que viene puede ser mejor. A veces pensamos que Dios quiere que vivamos anclados a lo que fuimos, pero Él quiere que avancemos hacia lo que podemos llegar a ser. Hay una versión de vos que todavía no conoces. Una versión fortalecida, madura, más sabia, más empática. Y esa versión solo aparece cuando atravesás el fuego y decidís seguir. Yo siempre digo que la fe no se demuestra en los altares, sino en los escombros. Es fácil creer cuando todo está bien, pero la verdadera fe se ve cuando no entendés nada y aún así decís, Señor, confío. Esa frase, dicha en medio del dolor, tiene un poder que mueve montañas. Y quiero hablarte a vos, que estás mirando tus ruinas y pensás que ya no vale la pena intentarlo otra vez. Escúchame, el mismo Dios que te vio caer es el que te quiere ver levantarte. No te quedes en el suelo por miedo a fracasar de nuevo. Porque el que nunca lo intenta ya fracasó. La vida es ensayo y error. Y el que aprende de sus errores no retrocede, avanza. En cambio, el que se queda lamentando lo que perdió se congela. Y Dios no te quiere congelado, te quiere caminando. No perfecto, caminando. Y sí, a veces volver a empezar significa hacer las paces con uno mismo. Perdonarte. Aceptar que hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y que hoy, con lo que aprendiste, podés hacerlo distinto. No te castigues por no haber sabido antes lo que sabes ahora. Eso también es parte del crecimiento. Yo tuve que aprender eso. A veces nos exigimos demasiado, como si tuviéramos que ser infalibles. Pero Dios no nos pide perfección, nos pide disposición. Y cuando ve un corazón dispuesto, lo usa, lo limpia, lo levanta. Así como usó a Moisés, que era tartamudo.
a David que había pecado, a Rahab que tenía un pasado que muchos señalarían. Y sin embargo, con cada uno de ellos Dios escribió historia. No importa cuántas veces tengas que volver a empezar, lo importante es que lo hagas con Él. Porque cuando lo haces solo, el peso te aplasta. Pero cuando lo haces con Dios, el peso se convierte en propósito. Lo que antes te oprimía, ahora te impulsa. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace fuerte. Y puede que hoy no veas nada, que estés plantando y no veas fruto. Pero el crecimiento no siempre es visible. Las raíces crecen en la oscuridad. No subestimes lo que Dios está haciendo debajo de la superficie. A veces Él trabaja en silencio, preparando lo que viene. Y cuando menos lo esperes, vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Porque nada de lo que viví se desperdicia. Cada lágrima, cada caída, cada noche de insomnio tiene un propósito. Y ese propósito es llevarte a un nivel de fe que no conocías. Yo siempre digo que uno no se define por lo que perdió, sino por lo que decide hacer después de perder. Porque todos tarde o temprano perdemos algo. Un amor, un sueño, un trabajo, una etapa. Pero lo que determina tu destino no es la pérdida, es tu respuesta. Es lo que haces después. Y ahí es donde muchos se quedan parados frente a la tumba de lo que ya no es, llorando eternamente. Pero Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y si su espíritu vive en vos, entonces también hay resurrección en tus áreas muertas. Hay vida donde hoy ves muerte. A veces me preguntan, Dante, ¿cómo hiciste para seguir adelante después de tantos golpes? Y la verdad es que no lo hice solo, lo hice con Él. Cada vez que pensé que no podía, Él me sostuvo. Cada vez que creí que era el final, Él me mostró un nuevo comienzo. Porque la historia de Dios siempre tiene segundas oportunidades. Mirá, hay una escena en la Biblia que me encanta. Jesús se encuentra con una mujer sorprendida en adulterio. La gente la quería apedrear, querían hacer justicia a su manera, pero Jesús se agacha, escribe en el suelo y cuando todos se van le dice, nadie te condenó, tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. ¿Te das cuenta? Le dio un nuevo comienzo. No le dijo sos una vergüenza. Le dio una nueva oportunidad. Y eso mismo hace contigo. Dios no te define por tu error, sino por tu disposición a cambiar. Si Él fuera un juez implacable, ninguno de nosotros estaría de pie. Pero Él es padre. Y un padre no desecha a su hijo porque se equivocó. Lo abraza, lo limpia y le enseña a caminar otra vez. Quizás alguien te señaló, te humilló, te hizo sentir que no mereces volver a intentarlo. Pero te aseguro que Dios no piensa así. Él te mira con ternura. Te dice, hijo, hija, volvé a empezar. Yo estoy con vos. Y eso debería ser suficiente para levantarte. Volver a empezar no significa negar lo que pasó, ni minimizar el dolor. Significa mirarlo de frente, aprender y seguir. Significa dejar que Dios use tu historia, incluso las partes que más te avergüenzan, para mostrar su gracia. Porque las cicatrices no son una vergüenza, son la prueba de que sobreviviste. Yo tengo cicatrices, todos las tenemos. Y si las mostrás con humildad, pueden ser faros para otros. Hay gente que necesita saber que se puede volver a empezar, que el fracaso no es el final, que hay esperanza más allá de la culpa. Y tal vez vos seas ese testimonio que otro necesita. A veces queremos esconder nuestras heridas, pero Dios las usa como credenciales. Moisés tenía miedo de hablar y Dios lo usó para hablar frente a faraones. Pedro negó a Jesús y luego predicó el mensaje más poderoso del Evangelio. Pablo persiguió cristianos y terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. ¿Qué te hace pensar que Dios no puede usarte a vos? El enemigo te susurra que ya no servís, que ya no vale la pena. Pero cuando el enemigo te recuerda tu pasado, vos recordale su futuro. Porque vos tenés un Salvador que venció todo lo que te condenaba. Y quiero que te imagines esto. Cada vez que te levantás, aunque sea un poquito, aunque sea con lágrimas, el cielo te aplaude. Cada paso que das, cada intento, cada decisión de no rendirte es adoración, porque estás diciéndole al universo que tu fe sigue viva. Por eso no te compares. No digas otros avanzan y yo no. Cada historia tiene su ritmo. Algunos florecen rápido, otros tardan más. Pero lo importante es no detenerse. Dios no te apura, te acompaña. No te exige resultados, te pide confianza. Y cuando te rendís a Él, algo cambia. Ya no vivís para demostrarle nada a nadie, vivís para disfrutar de su presencia. Y entonces la vida se vuelve más liviana. Porque cuando sabés que sos amado, no necesitas competir, solo fluir. Y si alguna vez te preguntás, ¿por qué me cuesta tanto volver a empezar? La respuesta es simple, porque las cosas que valen la pena cuestan. Porque el crecimiento duele. Pero también es ahí donde nace la versión más fuerte de vos mismo. El fuego no destruye al oro, lo purifica. Y lo mismo hace Dios contigo. Hay momentos en los que Dios te va a pedir que empieces otra vez, pero esta vez distinto.
que no repitas fórmulas, que no copies lo que hiciste antes, porque lo nuevo no se construye con herramientas viejas. El vino nuevo necesita odres nuevos. Y a veces Dios tiene que vaciarte para poder llenarte otra vez. Y ese vaciamiento no es castigo, es preparación. Porque si Él te diera ahora lo que estás pidiendo con la mentalidad de antes, lo perderías otra vez. Por eso te hace pasar por el proceso. Te enseña a confiar, a depender, a valorar. Te enseña que no todo lo que brilla es oro y que lo mejor no siempre llega envuelto como vos querías. Yo sé que los procesos cansan. Cansa esperar, cansa no ver resultados, cansa ver cómo otros prosperan mientras vos seguís orando, soñando, remando. Pero los procesos no son castigos, son gimnasios del alma. Y el alma que pasa por el gimnasio de Dios sale fuerte, resistente, preparada para sostener la bendición que viene. Porque una cosa es recibir bendición y otra muy distinta es poder sostenerla. Mucha gente pide cosas que no tiene la madurez para manejar. Y Dios, que es sabio, no te las da hasta que estés listo. No porque no quiera bendecirte, sino porque no quiere verte caer por no estar preparado. Yo lo he visto una y otra vez. Personas que alcanzan lo que tanto anhelaron y después no pueden mantenerlo porque se olvidaron de quién los llevó hasta ahí. Y ahí entendés que el verdadero éxito no es llegar, sino permanecer. Que la meta no es tener, sino ser. Ser fiel, ser íntegro, ser agradecido. Dios no tiene problema con que sueñes grande, al contrario, Él es el autor de los grandes sueños, pero quiere que cada paso lo des con Él, que no dejes que el miedo o el orgullo tomen el timón, porque cuando el miedo gobierna, empezás a acumular sin confiar, y cuando el orgullo reina, te crees autosuficiente y dejas de depender de la gracia. Y mira, todos somos vulnerables a eso. A veces creemos que estamos siendo prudentes y en realidad estamos siendo temerosos. Guardamos, nos reservamos, nos cerramos, pero el miedo no honra a Dios. Lo que honra a Dios es la confianza. Cuando decís, Señor, yo voy a dar aunque no vea cómo, voy a creer aunque no entienda, voy a seguir aunque me cueste. Esa fe mueve el corazón del cielo. Y te aseguro algo, no hay nadie que haya confiado en Dios y haya quedado avergonzado. Él siempre respalda a los que se animan a volver a empezar con fe. Quizá hoy tenés miedo a volver a amar, miedo a intentar un nuevo proyecto, miedo a fallar otra vez. Pero te digo algo, el miedo es un pésimo consejero. Si lo escuchás demasiado te roba los mejores años, te roba las oportunidades, porque el miedo te paraliza, pero la fe te impulsa. Y sabes que la fe no elimina el miedo, lo supera. Porque fe no es no sentir miedo, es avanzar a pesar de sentirlo. Es decir, sí tengo miedo, pero igual voy. Es confiar en que si Dios me mandó, Él me va a respaldar. Y quiero que recuerdes algo, no tenés que tener todo resuelto para volver a empezar. A veces queremos que el camino esté claro antes de dar el paso, pero Dios no te da el mapa completo, te da la próxima instrucción. Él te muestra de a poco porque quiere que camines por fe, no por vista. Si Él te mostrara todo, no necesitarías confiar. Por eso a veces te da una palabra, una idea, una dirección y espera que avances. Y cuando das ese paso, aparece el siguiente. Es como esas luces en el piso que se encienden una por una a medida que caminas. Así guía Dios. Y cuando caminas así, algo cambia dentro tuyo. Ya no buscas resultados inmediatos, buscas obediencia. Y la obediencia siempre trae bendición, aunque no la veas enseguida. Tarde o temprano la cosecha llega. Así que si hoy estás en ese punto donde no sabes cómo arrancar, simplemente decís, Señor, no sé cómo, pero quiero volver a empezar. Móstrame el primer paso. Y Él lo va a hacer. Puede ser una llamada, una conversación, un cambio de actitud, un perdón, un sí, un no. Pero cuando lo des, vas a sentir que algo se alinea. Porque cuando obedeces, el cielo se mueve. Y cuando el cielo se mueve, todo lo demás se acomoda. Hay algo que me encanta de Dios, y es que Él no tiene apuro. Nosotros vivimos corriendo, queriendo resolverlo todo ya, pero el Señor no se desespera. Él no improvisa. Cada cosa tiene su tiempo. El problema es que a veces, en nuestra ansiedad, queremos adelantar procesos que necesitan maduración. Y ahí es cuando nos frustramos. Pero escúchame bien, lo que se cocina rápido, se enfría rápido, las cosas que valen la pena toman tiempo. Y mientras esperás, Dios está trabajando, aunque vos no lo veas. Está moviendo piezas que vos ni imaginás. Está preparando corazones, puertas, oportunidades. Está haciendo que todo encaje en el momento justo. Por eso no te apures. No corras más rápido que Dios. Aprende a descansar, a confiar en que Él no llega tarde. Yo sé que cuesta. Cuesta cuando ves que otros avanzan, cuando te parece que el reloj se te escapa, pero Dios no trabaja con tu reloj, trabaja con su propósito.
Y hay algo que aprendí con los años: los procesos lentos producen raíces profundas. Los árboles que crecen rápido son los que se caen con el primer viento, pero los que se toman tiempo para echar raíces son los que resisten tormentas. Así pasa con tu fe. Si el crecimiento te parece lento, alégrate. Significa que estás echando raíces. Y cuando Dios decida que es el momento, nada ni nadie va a poder detener lo que Él preparó. Porque cuando llega el tiempo de Dios, no hay puerta cerrada que pueda resistir. No hay obstáculo que pueda pararlo. Yo sé que hay muchos que están cansados de esperar, que sienten que ya fue demasiado, que piensan, ¿cuándo me va a tocar a mí? Pero quiero decirte que cuando llegue tu turno vas a entender por qué no llegó antes. Porque si hubiera llegado antes no hubieras estado listo. Y Dios te ama demasiado como para darte algo que todavía no podés sostener. A veces la demora no es negativa, es protección. Es el cielo diciendo, todavía no, porque te estoy preparando para algo más grande. Y cuando lo entendés, podés descansar. Ya no te quejás del tiempo, lo aprovechás. Usás la espera para crecer, para sanar, para fortalecerte. Porque hay esperas que curan, hay silencios que enseñan, hay desiertos que forman carácter. El desierto no es un castigo, es un aula. Es donde aprendes a escuchar la voz de Dios sin distracciones. Donde dejas de depender del aplauso, del reconocimiento y aprendes a depender de su presencia. Y cuando salís del desierto salís distinto. Salís más fuerte, más maduro, más enfocado. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie, solo querés caminar con Él. Y entonces cuando llega la bendición ya no te desenfocás. La disfrutás pero no te esclaviza. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos. Que seas libre. Libre del miedo al fracaso, libre del qué dirán, libre del pasado. Porque mientras sigas atado a lo que fue, no vas a poder abrazar lo que viene. Hay gente que vive mirando el retrovisor, siempre recordando lo que perdió, lo que hizo mal, lo que no salió. Pero el auto avanza mirando hacia adelante, no hacia atrás. Y si manejas mirando el pasado, vas a chocar con el futuro. Tenés que soltar. Y cuando digo soltar, no me refiero a olvidar. Soltar es dejar de cargar con eso como si dependiera de vos cambiarlo. Hay cosas que ya están. No podés reescribir el pasado, pero podés redimirlo. Podés decidir que eso no te va a definir, que lo vas a usar como testimonio, no como condena. Y mira, hay algo que el enemigo no soporta: verte levantarte otra vez. Porque cada vez que te levantás le recordás que su derrota fue definitiva, que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en vos. Y si ese poder está en vos, entonces nada está perdido. Así que no te detengas, no te paralices por miedo al qué dirán, por miedo a empezar otra vez. No escuches a los que se burlan, a los que dicen otra vez con lo mismo. Que hablen, que opinen. Ellos no saben lo que Dios está haciendo en tu vida. Vos sí, vos sabés lo que te habló, vos sabés lo que sentís adentro. Y eso es suficiente para seguir. Y te aseguro que cuando empieces de nuevo, Dios va a respaldarte. Tal vez no con fuegos artificiales, tal vez no con aplausos, pero con una paz profunda. Y esa paz vale más que cualquier reconocimiento. Porque la paz es la señal de que estás caminando en el propósito correcto. Hay un momento en la vida donde uno se da cuenta de que ya no puede vivir dependiendo de las expectativas ajenas, que no podés seguir pidiendo permiso para ser feliz, que no podés estar esperando que todos aprueben tus decisiones para volver a empezar. Porque si esperás el consenso de la gente, nunca vas a moverte. Siempre va a haber alguien que critique, alguien que dude, alguien que te recuerde tus errores, pero no estás acá para convencer a nadie. Estás acá para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Y ese propósito solo se encuentra caminando, no justificándote. Yo aprendí que cuando Dios te dice empezá de nuevo, no le pidas opinión a quienes nunca se animaron a hacerlo. Porque hay gente que te va a aconsejar desde su miedo, desde su frustración, desde su mediocridad. No lo hacen por maldad, lo hacen porque no entienden lo que Dios te habló. Pero vos sí lo sabés. Y cuando sabés que Dios te habló, ya está. No necesitas más pruebas. Porque la fe no siempre tiene evidencia visible. La fe tiene convicción interna. Es eso que te hace moverte aunque nadie más entienda por qué lo haces. A veces los que más te critican son los que antes te aplaudían. Pero no te preocupes, eso también es parte del proceso. Jesús entró a Jerusalén entre gritos de ¡Hosana! Y días después los mismos gritaban ¡Crucifícalo! Así es el corazón humano. No dependas del aplauso ni temas al rechazo. Depende de la voz de Dios. Y si esa voz te está diciendo empezá otra vez, obedecé, aunque no haya garantías. Aunque no tengas todo claro, aunque no tengas todos los recursos, porque si esperás tenerlo todo, nunca vas a moverte. Los milagros empiezan cuando das el paso, no antes. Yo recuerdo cuando tuve que empezar de nuevo, literalmente desde cero, sin certeza, sin respaldo, sin recursos. Y sin embargo, Dios abrió camino donde no había. Porque cuando haces lo que Él te dice, el cielo se encarga del resto. Y eso no es poesía, es experiencia.
Y te voy a decir algo que aprendí con lágrimas y con risas. No hay fracaso en obedecer. Aunque no salga como esperabas, si obedeciste, ganaste. Porque en el reino de Dios el éxito no se mide en resultados, se mide en fidelidad. Volver a empezar no siempre se ve como algo glorioso. A veces es un paso chiquito. A veces es tan simple como levantarte de la cama un día más, perdonar a alguien, volver a orar, volver a creer. Pero esas pequeñas decisiones son las que cambian destinos. El enemigo quiere que pienses que tus pasos son insignificantes. Pero cada paso que das en dirección a Dios es un terremoto en el infierno. Cada vez que decís voy a intentarlo otra vez, las tinieblas tiemblan. Porque saben que no pueden detener a un hijo de Dios decidido. Y hay una frase que me encanta. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y vos estás llamado, no porque seas perfecto, sino porque sos amado. No porque tengas todo en orden, sino porque Él vio en vos algo que ni vos viste. Así que no subestime los nuevos comienzos. Quizá parecen pequeños, pero Dios los ve grandes. Porque lo pequeño en sus manos se multiplica. Lo que parece poco, Él lo transforma en mucho. Un puñado de harina y un poco de aceite alcanzaron para sostener a una viuda durante años. 5 panes y 2 peces alimentaron a miles. Y lo que vos tenés hoy, por poco que parezca, en las manos de Dios puede ser un milagro. No esperes a tenerlo todo para empezar. Empezá con lo que tenés. Empezá con la fe que te queda, con las fuerzas que te quedan, con la esperanza que todavía respira. Porque Dios no necesita abundancia, necesita disponibilidad. Y cuando lo hagas, cuando des ese primer paso, vas a sentir algo increíble. El peso se va, la culpa se disuelve, la fe se despierta. Porque el alma humana fue creada para avanzar. Y cada vez que decidís volver a empezar, estás alineándote con tu diseño original. Dios no te diseñó para quedarte estancado, te diseñó para fluir, para crear, para soñar. Por eso cuando te rendís, sentís vacío, porque estás yendo contra tu propósito. Pero cuando volvés a intentar, sentís vida otra vez. Y puede que nadie lo entienda. Puede que te digan que estás loco, que ya no da, que no tiene sentido. Pero mientras tu corazón siga diciendo, Dios está conmigo, eso es todo lo que necesitas. Porque si Él está con vos, el resto se acomoda. Yo creo que una de las cosas más lindas de Dios es que Él no se cansa de nosotros. Nosotros sí nos cansamos. Nos cansamos de esperar, nos cansamos de intentar, nos cansamos incluso de creer. Pero Dios no se cansa, no se rinde. No dice, ya está, este no aprende más. Él sigue ahí paciente, fiel, constante, esperando a que digamos, Señor, quiero volver a intentarlo. Y cuando lo decís de verdad, Él se pone en marcha, empieza a abrir puertas, a restaurar, a sanar. Y a veces lo hace tan discretamente que ni te das cuenta. Pensás que son coincidencias, pero no. Son respuestas. Es el cielo diciendo, te escuché. Y me encanta que Dios no te pide que vengas perfecto, te pide que vengas dispuesto. Que vengas tal cual sos, con tus heridas, tus miedos, tus dudas. Porque Él no puede sanar lo que fingís que no te duele. Pero cuando te sincerás, cuando decís, Señor, acá estoy, quebrado pero presente, ahí empieza el milagro. Yo creo que el verdadero reinicio empieza en el alma, no en las circunstancias. Porque uno puede cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, pero si el corazón sigue igual, nada cambia. Volver a empezar de verdad es dejar que Dios haga algo nuevo adentro tuyo. Que limpie, que renueve, que te devuelva el brillo en los ojos. ¿Sabes cuál es el primer paso para eso? Perdonarte. Porque muchos no avanzan no por falta de oportunidades, sino porque no se perdonan. Cargan culpas que Dios ya perdonó. Siguen pidiendo perdón por cosas que el cielo ya borró. Y eso no es humildad, es incredulidad. Es decirle a Dios, tu perdón no alcanza. Pero sí alcanza. La cruz fue suficiente. No tenés que seguir pagando por lo que Él ya pagó. Lo único que tenés que hacer es recibirlo. Y cuando lo haces, se rompe el ciclo de culpa y empieza la libertad. Y la libertad te da alas. Te da ganas de volver a soñar, de volver a reír, de volver a creer. Porque cuando el alma está libre, el cuerpo la sigue. Te levantás distinto, hablas distinto, ves distinto. Yo he visto esa transformación en gente que estaba completamente rota. Gente que decía, no tengo salvación, no tengo arreglo. Y cuando se entregaron a Dios, cuando dijeron, ya no puedo más, hacelo vos, fueron completamente restaurados. Y no solo restaurados, sino usados por Dios para ayudar a otros. Porque cuando Dios te levanta, no te levanta solo para que estés bien, sino para que levantes a otros. Tu historia puede ser el combustible de otro corazón cansado. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy llorás, mañana será tu mensaje. Y no te sorprendas si después de volver a empezar, Dios te usa justo en el área donde más sufriste. Porque Él convierte tus heridas en herramientas. Si fuiste rechazado, te usará para abrazar a los rechazados. Si fuiste traicionado, te usará para sanar a los traicionados.
Si fuiste humillado, te usará para restaurar a los que perdieron su valor. Esa es la belleza de la redención. Nada se desperdicia. Todo se recicla en gracia. Y tal vez vos me estás escuchando y decís, Dante, pero yo ya no tengo fuerzas ni para creer eso. Entonces simplemente descansa. No tenés que hacer nada. Deja que Dios te abrace. Deja que su amor te recargue. No tenés que luchar solo. A veces el acto de fe más grande no es levantarte, sino quedarte quieto y dejarte sostener. Dejar que Él te ame, que te limpie, que te renueve. Porque cuando el alma se aquieta, el espíritu puede hablar. Y te aseguro que cuando escuches esa voz otra vez, esa voz suave que te dice, te amo, no te olvidé, todavía tengo planes contigo, vas a llorar, pero de alivio. Porque vas a darte cuenta de que nunca estuviste solo y cuando lo entiendas te vas a animar a dar ese paso. Quizás temblando, pero lo vas a dar. Y ese paso, aunque parezca pequeño, puede cambiar toda tu historia. Yo sé que muchos de ustedes han tenido que empezar tantas veces que ya ni lo cuentan. Y a veces te da vergüenza decir, estoy empezando otra vez. Pero ¿sabes qué? No debería darte vergüenza, debería darte orgullo. Porque mientras otros se rinden, vos seguís intentando. Mientras otros se quedan lamentando, vos te animás a volver a construir. Eso habla de tu fe, de tu resiliencia, de tu corazón. Y eso, mis amigos, es lo que Dios valora. No la perfección, sino la perseverancia. No cuántas veces te caíste, sino cuántas veces dijiste una vez más. Yo creo que en el cielo hay un aplauso reservado para la gente que no se rinde, para los que lloran pero siguen, para los que no tienen todas las respuestas pero igual confían, para los que a pesar de las cicatrices todavía creen que vale la pena amar. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Tal vez hoy necesitabas esta palabra. Tal vez estabas por bajar los brazos y Dios quiso recordarte que todavía hay más. Porque Dios nunca te va a dejar sin salida. Puede que te lleve por caminos que no entendés, pero siempre te lleva hacia adelante. Y cuando mirás atrás, entendés que todo tenía un sentido. Que cada caída, cada demora, cada pérdida te estaba moldeando para el propósito que ahora empezás a ver. Yo sé que cuesta. Sé lo que es quedarse sin respuesta. Sé lo que es mirar al cielo y decir, ¿dónde estás, Señor? Pero aprendí que incluso cuando no lo siento, Él está. Que incluso cuando parece callado, sigue obrando. Y que cuando menos lo esperás, algo se enciende otra vez. Y quiero decirte algo, no subestimes el poder de un nuevo día. A veces solo necesitas llegar al amanecer. Porque lo que hoy parece oscuro, mañana puede verse distinto. Y no porque el problema desapareció, sino porque vos cambiaste. Dios está trabajando en vos más de lo que imaginás. Está fortaleciendo tu fe, puliendo tu carácter, enseñándote a depender más de Él. Y todo eso está construyendo una versión de vos que va a sorprender hasta a los que no creían. A veces creemos que volver a empezar es retroceder, pero en realidad es avanzar con más sabiduría, porque no estás arrancando desde cero, estás arrancando desde la experiencia. Tenés más cicatrices, sí, pero también más discernimiento, sabés lo que querés, sabés lo que no querés y sobre todo sabés en quién confiar. Y eso vale oro. Porque los nuevos comienzos no se tratan de repetir lo anterior, sino de hacerlo mejor. De hacerlo con más propósito, con más corazón, con más conciencia de que todo lo bueno viene de arriba. Y si el miedo todavía te acompaña, está bien, no te castigues por eso. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y cada vez que das un paso con miedo, ese miedo pierde poder. Cada vez que decís voy a intentarlo igual, el miedo se achica. Yo siempre digo que Dios no nos pide que seamos héroes, nos pide que confiemos, que demos lo que tenemos. Aunque sea poco, que pongamos los 5 panes y los 2 peces, Él se encarga del resto. Y cuando Él multiplica, lo hace a lo grande. Lo que hoy parece pequeño, mañana será testimonio. Lo que hoy es una semilla, mañana será un árbol. Pero la semilla tiene que morir primero. Tiene que desaparecer bajo la tierra para poder florecer. Y así pasa con nosotros. A veces parece que todo se apaga, pero es porque algo nuevo está germinando. Así que si estás en esa etapa donde no ves fruto, no desesperes. No es el final. Es el proceso. Y el proceso también es parte del milagro. Dios no tiene prisa. Pero cuando llega el momento, acelera todo. En días puede hacer lo que vos no lograste en años. Y ahí vas a entender que valió la pena esperar. Que valió la pena no rendirse. Y cuando ese día llegue vas a mirar atrás y vas a sonreír. No porque no dolió, sino porque entendiste que el dolor fue necesario para descubrir quién sos en Él. Hay algo que siempre me emociona del mensaje de Jesús. Él nunca le dijo a alguien, ya está, no tenés arreglo. Nunca. A cada persona que se cruzó con Él le dio la posibilidad de empezar otra vez. El ciego, el paralítico, la mujer con flujo de sangre, Zaqueo, el ladrón en la cruz, todos tuvieron un nuevo comienzo. Y eso me dice algo, que mientras haya vida siempre hay esperanza. Jesús no buscaba gente perfecta, buscaba gente dispuesta. Y si hoy estás dispuesto, si hoy decís, Señor, acá estoy,
cansado pero dispuesto, eso le alcanza. Él no te pide que sepas cómo hacerlo, solo que le digas sí. Y cuando le decís sí, las cosas empiezan a moverse. No de golpe, pero sí de a poco. A veces el cambio se siente como una brisa suave, no como un terremoto, pero está ahí. Y cuando menos lo esperás te encontrás sonriendo otra vez. Yo sé que hay días en que te levantás y te preguntás si vale la pena seguir intentando. Y quiero que sepas que sí, vale la pena. Cada intento vale la pena. Porque cada vez que elegís creer, aunque sea con fe chiquita, estás haciendo retroceder a la oscuridad. No minimices tu esfuerzo, no digas yo no hago nada importante, porque lo que para vos es pequeño, para Dios puede ser enorme. Esa oración que haces medio dormido, esa lágrima que derramás en silencio, ese gesto de bondad que nadie ve, todo eso cuenta, todo eso suma. Y te aseguro que hay cosas que Dios está escribiendo con tu historia que todavía no podés leer, pero las vas a leer, porque Él no deja nada inconcluso. Él completa lo que empieza. Yo tengo la sensación de que muchos de los que están escuchando esto están en ese punto donde el alma se está reacomodando, donde sentís que algo viejo terminó, pero lo nuevo todavía no empezó del todo. Y ese espacio entre uno y otro es incómodo, pero también es sagrado, porque ahí es donde Dios trabaja más. En ese espacio intermedio, donde parece que nada pasa, Él está ordenando tu interior, está sanando lo que no se ve, está preparando el terreno, y cuando el terreno está listo, entonces llega la lluvia. Así que no desesperes si todavía no ves frutos. No los ves porque están creciendo bajo tierra, pero en su momento van a brotar. Y cuando broten, va a ser hermoso. Y quiero decirte algo que tal vez te libere. No tenés que entender todo, no tenés que tener todo claro, no tenés que tener respuestas para todo. Hay cosas que solo vas a comprender cuando mires atrás. Así es la fe. Caminás en la niebla, pero sabés que hay un camino. Yo no entiendo muchas cosas. No entiendo por qué algunos sufren tanto, por qué otros se van antes de tiempo, por qué algunas oraciones parecen no tener respuesta. Pero aprendí que aunque no lo entienda, puedo confiar, porque conozco al que me prometió que todo obraría para bien. Y eso basta. Saber que de algún modo misterioso Él va a usar incluso lo que hoy no entiendo para mi bien, eso me da paz. Y esa misma paz quiero que tengas vos. Porque la paz no viene cuando todo se soluciona, viene cuando decidís confiar incluso sin soluciones, viene cuando decís no sé cómo, pero sé quién. Y cuando esa paz te llena, ya no necesitas apurarte, ya no necesitas controlar todo, descansás, te relajás, vivís y entonces el alma se abre. Y Dios empieza a mostrarte pequeñas señales, un encuentro inesperado, una oportunidad, una conversación, cosas que parecen casuales, pero no lo son. Son guiños del cielo que te dicen, tranquilo, estás en camino. Y cuando eso pasa, algo renace en vos, empezás a creer de nuevo, empezás a soñar de nuevo y te das cuenta de que todavía hay vida. Y sí, tal vez no va a ser igual que antes, pero no tiene que ser igual, tiene que ser mejor, tiene que ser más genuino, más libre, más profundo. Porque cuando Dios te da una nueva oportunidad, no te devuelve lo que perdiste, te da algo nuevo, algo hecho a tu medida, con lo que aprendiste, con lo que maduraste, con lo que ahora entendés. Y ahí decís, valió la pena. Valió la pena volver a empezar, aunque me temblaran las piernas. Hay una verdad que a veces cuesta aceptar, pero que libera. No todo lo que perdiste era para siempre. Y está bien, porque algunas cosas fueron necesarias solo por un tramo del camino. Personas, trabajos, lugares, incluso sueños. No todo lo que amás tiene que acompañarte hasta el final. Algunos capítulos fueron hermosos, pero se cerraron. Y cuando se cierran, no se lloran con rencor, se agradecen con gratitud. Y eso también es volver a empezar, agradecer por lo que fue, sin quedarse atrapado en el por qué se terminó. Agradecer porque lo vivido te formó, te enseñó, te hizo crecer. Incluso el dolor te hizo más empático, más compasivo, más humano. Yo sé que cuesta soltar, cuesta aceptar que algunas cosas no van a ser como soñabas, pero no significa que no vaya a haber cosas hermosas, solo que serán diferentes. Porque Dios no repite milagros, los reinventa, no hace copias, hace obras nuevas. Y cuando aprendes a mirar así, te cambia la vida. Porque dejas de pelear contra lo inevitable y empezás a colaborar con lo que viene y ahí el alma descansa. Ya no estás en guerra con el pasado ni con vos mismo, simplemente fluís. Y cuando fluís, Dios puede hacer maravillas. Porque Él no trabaja en corazones endurecidos, trabaja en corazones rendidos. Y rendirse no es derrota, es sabiduría. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. Y cuando confías, el miedo pierde su poder. Porque el miedo vive del control. Pero cuando le entregas el control a Dios, el miedo se queda sin alimento. Por eso la fe y el miedo no pueden convivir. Uno expulsa al otro. Y si hoy estás luchando con el miedo, no lo niegues, háblalo con Dios. Decirle, tengo miedo, pero igual quiero avanzar. Esa oración sincera mueve montañas.
Porque la fe auténtica no se viste de superhéroe, se viste de verdad. Y quiero hablarte también a vos que perdiste algo grande, un ser querido, una relación, una etapa. Quiero decirte que Dios también está ahí, en ese vacío. Él no ignora tus lágrimas. La Biblia dice que las guarda en su odre. Eso significa que no se desperdicia ni una. Cada lágrima tiene peso en el cielo. Y cuando llegue el momento, Él te consolará de una manera que no sabes cómo explicar. Porque el consuelo de Dios no siempre quita el dolor, pero le da sentido. Y cuando algo tiene sentido, deja de doler igual. Volver a empezar después de una pérdida es uno de los actos más valientes que existen, porque implica reconocer que la vida sigue aunque el corazón tenga grietas. Y Dios no te pide que las tapes, te pide que las muestres, porque es a través de esas grietas que entra su luz. Y cuando su luz entra, el alma empieza a sanar. No de golpe, pero sí de a poco. Día tras día, oración tras oración, paso tras paso. Y un día te vas a dar cuenta de que el dolor ya no pesa igual. Que ya no llorás con desesperación, sino con gratitud. Porque te diste cuenta de que lo que perdiste no era el final, era la antesala de algo más. Que Dios usó incluso esa pérdida para construir algo nuevo en vos. Y ahí es donde empezás a vivir de otra manera. Ya no con miedo a perder, sino con libertad para disfrutar. Ya no con ansiedad por lo que viene, sino con paz en el presente. Ya no queriendo tener todo bajo control, sino sabiendo que todo está bajo el control de Él. Esa es la verdadera madurez espiritual. Entender que no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar con fe. Porque las tormentas no te destruyen, te entrenan. Y cuando salís del otro lado ya no sos el mismo. Sos más fuerte, más profundo, más parecido a Cristo. Y entonces te das cuenta de que todo valió la pena. Que cada lágrima, cada caída, cada noche oscura fue parte del proceso. Que si no hubieras pasado por eso no estarías preparado para lo que viene. Así que no te lamentes más por lo que se fue. Mirá lo que viene con expectativa. Porque si Dios te hizo pasar por tanto, no fue para dejarte en el mismo lugar, fue para llevarte a algo mayor. Hay una frase que siempre me gusta repetir. El que camina con Dios nunca retrocede, aunque a veces parezca que sí. Porque a veces el proceso se siente como retroceso. Sentís que estás volviendo al punto de partida, que todo lo que hiciste se vino abajo, pero en realidad no estás retrocediendo, estás tomando impulso. Dios te lleva hacia atrás solo para lanzarte más lejos. Es como cuando el arquero tensa el arco. Cuanto más lo echa hacia atrás, más lejos llega la flecha. Así funciona la vida con Dios. Si te sentís para atrás, tranquilo, es porque tu lanzamiento va a ser grande. Y no te compares con los demás. No mires al de al lado y digas, mirá todo lo que logró y yo todavía acá. Cada historia tiene su tiempo. Cada proceso tiene su ritmo. Vos seguí el tuyo, el que Dios marcó para vos. Porque lo que Él tiene preparado para tu vida no se lo dio a nadie más. Yo he visto gente que florece tarde, que a los 50, a los 60 encuentran su propósito y cuando llega, llega con fuerza, porque todo lo anterior fue preparación. No desperdiciaste tiempo, te estabas formando. Y si sos de los que sienten que su mejor época ya pasó, déjame decirte algo. Con Dios, lo mejor siempre está por venir. No hay jubilación para los sueños del cielo. Mientras tengas aire en los pulmones, todavía hay algo que hacer, algo que aprender, algo que dar. Y tal vez pensás, pero ya no tengo energía, ya no tengo entusiasmo. No importa, lo que importa es que todavía tengas fe. Porque la fe rejuvenece el alma, la fe te hace levantarte cuando el cuerpo ya no quiere. La fe es ese fuego que te mantiene vivo aun cuando todo parece apagado. Yo lo vi en mi papá. Un hombre que aún en su vejez seguía soñando, seguía creyendo, seguía hablando de las promesas de Dios como si recién empezara. Y yo miraba eso y decía, eso quiero para mí. Quiero envejecer creyendo, quiero morir soñando. Porque los que creen nunca mueren del todo. Su fe sigue viva en los que los escucharon, en los que los vieron levantarse una y otra vez. Y vos también podés dejar ese legado. Podés ser esa persona que inspira a otros a volver a empezar. Quizá no te des cuenta, pero alguien te está mirando, tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus compañeros te miran. Y cuando te ven levantarte, cuando te ven sonreír después de tanto dolor, ellos también creen que se puede. Y eso es más poderoso que 1000 palabras. Porque el testimonio no se predica con la boca, se predica con la vida. Así que si hoy te cuesta, seguí igual. No por obligación, sino por fe. Aunque sea un paso chiquito, seguí. Porque cada paso en dirección a Dios es una victoria. Y cuando venga el cansancio, recordá que no estás solo. El mismo Dios que empezó la obra en vos la va a terminar. Él no deja nada a medias. No se cansa de vos, no se olvida de vos, no se desentiende de vos. Él está más comprometido con tu historia de lo que vos mismo estás. Y si alguna vez dudás de eso, mirá la cruz, ahí está la prueba definitiva. Nadie que haya dado su vida por vos podría abandonarte después, nadie. Por eso, aunque sientas que no podés más,
Aunque parezca que todo se vino abajo, no pierdas la esperanza. Porque la esperanza es el ancla del alma. Es lo que te mantiene firme cuando el viento sopla fuerte. Y esa esperanza no está puesta en lo que podés hacer vos, sino en lo que Dios puede hacer a través tuyo. Porque lo que es imposible para vos es sencillo para Él. Lo que a vos te supera, a Él lo sostiene. Así que levantá la cabeza, no mires tus heridas como derrota, míralas como trofeos. Cada cicatriz es una historia de supervivencia, una marca de que estuviste en la batalla, pero no fuiste vencido. Y no te olvides de agradecer, porque cuando agradeces, la vida cambia de color. El agradecimiento te saca de la queja y te lleva al gozo. Te hace ver lo que sí tenés en lugar de lo que te falta. Y cuando vivís agradecido, atraes bendición. Así que hoy, querido amigo, querida amiga, si estás escuchando esta palabra, no lo tomes como una coincidencia. Es Dios mismo hablándote, recordándote que todavía hay caminos por andar, que todavía hay promesas por cumplir, que todavía hay canciones por cantar. No importa cuántas veces tengas que volver a empezar. Volvé a hacerlo las veces que sea necesario. Porque cada nuevo comienzo no es una derrota, es una oportunidad de ver la gloria de Dios en otra dimensión. No sos el mismo de antes. Y eso está bien. Estás más curtido, más sabio, más consciente de lo que vale la pena. Y eso te hace más apto para lo que viene. Porque el futuro no está reservado para los que nunca fallan, sino para los que nunca dejan de intentarlo. Y yo quiero orar por vos. Quiero que esta palabra quede grabada en tu espíritu. Que la próxima vez que pienses en rendirte, recuerdes esto: Dios no se ha rendido con vos. Todavía tiene planes. Planes buenos, planes grandes, planes eternos. Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando estas palabras. Vos conocés sus heridas, sus frustraciones, sus noches sin dormir. Vos sabés lo que perdieron, lo que anhelan, lo que temen. Y hoy te pido que los abraces, que les devuelvas las fuerzas, que los llenes de tu paz, que les recuerdes que no están solos. Señor, levantá a los caídos, restaurá a los cansados, curá a los que ya no creen que se puede y mostrate fuerte en su debilidad. Que esta semana sea el punto de partida de algo nuevo. Que esta palabra despierte sueños dormidos, reavive fuegos apagados y traiga esperanza donde ya no quedaba nada. Y que cuando vuelvan a empezar lo hagan con vos. Que no caminen solos, que te incluyan en cada decisión, en cada plan, en cada paso. Porque cuando vos estás, todo cobra sentido. Y si alguien está escuchando esto y siente que su fe se apagó, decile: Señor, con tu amor no te olvidé. Todavía te estoy esperando. Dios es experto en resucitar lo que otros dan por muerto. Lo hizo con Lázaro, lo hizo con Pedro, lo hizo conmigo y lo puede hacer con vos. No importa cuán hondo sea el pozo, su mano siempre llega más abajo. Y cuando salgas de ahí, cuando empieces otra vez, vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso. Porque cada caída, cada lágrima, cada espera te estaba preparando para este momento. No tengas miedo del futuro. El futuro ya fue escrito por el mismo que sostiene el universo. Y si Él está escribiendo tu historia, podés estar tranquilo. El final va a ser glorioso. Así que levántate, volvé a intentarlo, volvé a soñar, volvé a creer. Porque el Dios que te creó no te diseñó para rendirte, sino para brillar. Y cuando vuelvas a empezar, no mires atrás con tristeza, sino con gratitud. Decí: gracias, Señor, porque cada comienzo me hizo conocerte más. Cada caída me acercó más a tu gracia. Cada ruina se transformó en altar. Y ahora, si podés, levantá tus manos donde estés y decí conmigo: Señor, acá estoy. No perfecto, pero dispuesto. No fuerte, pero confiado. No sabiendo cómo, pero seguro de quién me sostiene. Hoy decido volver a empezar contigo. Y cuando lo digas, vas a sentirlo. Vas a sentir que algo se enciende otra vez. Que el alma respira, que el corazón late distinto. Porque cada vez que un hijo decide volver a empezar, el cielo se abre y el Padre sonríe. No te detengas. No te rindas. No te avergüences de tener que comenzar de nuevo. Los grandes hombres y mujeres de fe lo hicieron una y otra vez. Y Dios siempre fue fiel. Así que salí ahí afuera y hacé lo que tengas que hacer. Pedí perdón si hay que pedirlo. Abrazá si hay que abrazar. Empezá de nuevo si hace falta. Pero hácelo con fe. Porque si algo aprendimos hoy, es que con Dios siempre se puede volver a empezar. Las veces que sea necesario. Y si alguien te pregunta cómo lo lograste, decirle la verdad: no lo logré solo, lo logré con Él. Porque cuando caminás con Él, incluso los finales se convierten en comienzos. Y ahora, que esta palabra quede sellada en tu corazón, que donde había miedo haya fe, donde había vergüenza haya libertad, donde había ruinas haya reconstrucción. Y que nunca olvides esto: el mismo Dios que empezó la obra en vos la va a terminar. Así que adelante,
Volvé a empezar con la cabeza en alto y el alma en paz. Porque los que confían en el Señor siempre tienen un nuevo amanecer esperándolos. Y si hoy te animás a creerlo, decilo conmigo: Señor, vuelvo a empezar las veces que sea necesario. Amén.